Gracias, señor presidente, señores comisionados. Buenos días, los representantes del gobierno y al resto de asistentes de la sala. El pasado mes de octubre presentamos ante esta comisión un informe sobre la independencia del Poder Judicial en Colombia y hoy debemos ratificar que la difícil situación que entonces describimos, antes que superarse, al menos en algunas de sus facetas, se ha agravado. Conviene insistir ahora en por lo menos 4 elementos muy importantes. En primer lugar, el control que el Ejecutivo puede ejercer sobre el Poder Judicial, que se manifiesta a través de las postulaciones que el Presidente de la República hace, de las ternas de las que forzosamente se deben escoger los 7 magistrados que integran la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, 3 de los 9 magistrados que conforman la Corte Constitucional y el Fiscal General de la Nación. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es la competente para sancionar en única o en segunda instancia a todos los fiscales, los jueces y los magistrados del país, con excepción del Fiscal General de la Nación y de los magistrados de las altas cortes. Si estos son postulados en su integridad por el Presidente de la República, el peligro de que la potestad disciplinaria respecto de funcionarios judiciales sea utilizada como un instrumento que los doblegue es evidente. Además, la Sala Disciplinaria es la competente en segunda instancia para conocer las tutelas que se interpongan en esa jurisdicción. Entre esos amparos están aquellas que soliciten los congresistas o excongresistas que han sido o vienen siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia o por fiscales delegados ante la Corte, según el caso, por sus presuntos vínculos con organizaciones paramilitares. El dominio sobre las personas postuladas por el Presidente de la República se dejó ver cuando recientemente el Presidente conminó al Fiscal General de la Nación por declaraciones que éste se atrevió a expresar públicamente en lo que tiene que ver con el criterio de la no penalización del consumo de la dosis personal de sustancias estupefacientes. En ese momento el Presidente de la República manifestó en los medios de comunicación que era inaceptable que el Fiscal General de la Nación hubiese aceptado su inclusión en la terna hace 4 años, a sabiendas de que el Presidente tenía una opinión diferente sobre la dosis mínima. En segundo lugar, vale la pena resaltar que durante este periodo de tiempo después de la anterior audiencia, el Presidente de la República ha continuado en su intento por polarizar la sociedad colombiana frente a la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, sus declaraciones públicas en contra de magistrados y de la propia Corte son frecuentes al interior del país, en contraste con la forma en que la muestra en el exterior, justamente para mostrar los progresos de las investigaciones de la parapolítica y las bondades, según él, del proceso de justicia y paz con los paramilitares y de la independencia del Poder Judicial en Colombia. Es decir, una abierta contradicción entre lo que se hace dentro del país y lo que se muestra externamente. Entre agosto del año pasado y marzo de este año, los hostigamientos, ataques y descalificaciones por parte del Presidente de la República y de altos funcionarios del Estado en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido continuos. Desafortunadamente, por lo corto del tiempo no nos es posible entrar en detalles en esta audiencia, pero vamos a entregar un dossier que contiene todas esas declaraciones del Presidente de la República. Un tercer aspecto a destacar relacionado con nuestra presentación en la pasada audiencia es lo que tiene que ver con la conmoción interior que se declaró con ocasión del paro laboral de la rama judicial. Como se señaló en su momento, esa conmoción interior se utilizó por el gobierno para enfrentar el paro y para intervenir la rama judicial con el nombramiento, traslado, remoción de funcionarios y para asignar competencias especiales e imponer sanciones sin sujeción a procedimientos preestablecidos. La Corte Constitucional el pasado 12 de febrero se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la medida tomada por el Presidente de la República, considerando que hubo una notable inexactitud e ineficiencia de las razones aducidas por el Ejecutivo para la declaración del estado de conmoción interior.
confirmando la justeza de la información y del análisis que habíamos presentado ante esta honorable comisión las organizaciones defensoras de derechos humanos. Y el cuarto aspecto que queremos señalar es el de los hostigamientos, interceptaciones telefónicas y seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como fue de conocimiento de esta honorable comisión por publicaciones de los medios de comunicación, según publicaciones de los medios de comunicación, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que por función constitucional depende directamente de la Presidencia de la República, interceptó las comunicaciones de funcionarios de las altas cortes, particularmente de la Corte Suprema de Justicia y particularmente del magistrado auxiliar coordinador de las investigaciones de la parapolítica, a quienes se les declaró como blanco legítimo de labores de inteligencia. Según manifestó un funcionario de dicha entidad a la revista Semana, varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido objeto de interceptación telefónica y de seguimientos permanentes con el propósito de permitir, según el funcionario informante a la revista, que el presidente de la República pueda conocer con anticipación cualquier circunstancia que lo comprometa a él o a alguno de sus altos funcionarios con el fin de permitirle un margen de maniobra. Dicha labor es abiertamente una obstrucción a las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia viene realizando en la parapolítica, constituyéndose además una violación al derecho fundamental de la intimidad. La reacción del alto gobierno respecto a estos hechos fue tan preocupante o más como el hecho mismo, en la medida en que se intentó disminuir su gravedad, señalando que hasta miembros del propio gabinete del presidente habían sido objeto de las interceptaciones. Lo que se cayó, lo que se silenció, es que el informante en la revista Semana manifiesta que los magistrados fueron intervenidos de manera permanente y sistemática con el ánimo de interferir en las investigaciones, mientras que, repito, según el funcionario que declara en la revista Semana, o por lo menos la fuente que declara en la revista Semana, las otras interceptaciones se hicieron de manera aleatoria, con el propósito de conseguir lo que ellos llamaban seguros, es decir, protección para la labor ilegal que estaban realizando. Hasta el momento, ninguno de estos hechos descritos ha sido objeto de una investigación seria y eficaz por parte de los órganos de control. Muchas gracias. Gracias. Hay ciertos aspectos que definitivamente vamos a entregar por escrito a la comisión porque es imposible. Vamos solamente a hacer alusión al planteamiento que hizo el Estado para iniciar su intervención, en el sentido de que el tema de independencia judicial es algo que ponemos sobre la mesa únicamente las organizaciones de derechos humanos y que no son las Cortes las que están poniendo el tema. Al respecto, me permito leer un comunicado de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial del Poder Público, que dice: la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial del Poder Público, reunida en sesión de marzo 9 de 2009, deplora las presiones que se siguen emitiendo hacia la Corte Suprema de Justicia, los jueces y fiscales, y reclama de las distintas autoridades, sean nacionales o extranjeras, respeto y acatamiento de la autonomía e independencia que le son características a los funcionarios judiciales, según lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia y en los tratados internacionales sobre la materia, y cuyo objetivo principal es garantizar una recta administración de justicia para los ciudadanos. También insta para que sus magistrados y todos los servidores judiciales se les otorgue la debida protección integral y se respete su intimidad y dignidad. Dado en Bogotá, a los 9 días del mes de marzo de 2009, firmado por Hernando Torres Corredor, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Nilson Pinilla, presidente de la Corte Constitucional, Javier Zapata Ortiz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, encargado en ese momento, ahora presidente, Rafael Lapón Planeta, presidente del Consejo de Estado, Mario Iguarán, fiscal general de la Nación, y Fernando Tálvaro Calle, representante de empleados de la rama judicial. Creo que el comunicado habla por sí solo, si este es un tema que solamente nos preocupa a nosotros o le preocupa también a toda la rama judicial. Ahora, respecto a el tema el nombramiento, la constitución, la conformación de los órganos de la rama judicial, empiezo respondiendo que el deseo
de los funcionarios de la rama judicial es que la constitución de este sea respetando la carrera administrativa, en primer lugar. En cuanto a la pregunta de, ¿son 7 ternas y cuántos magistrados son? Son 7 magistrados. Es decir, los 7 magistrados se conforman de 7 ternas que las 3 personas son nominadas por el presidente de la República. Yo creo que con eso queda claro cuál es la autonomía que puede tener el Consejo, la sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura. Para terminar, quiero hacer referencia a el respeto del presidente y el vicepresidente de la República frente a los funcionarios de la rama judicial en algo que señalé al inicio de la intervención, en el sentido de cómo internamente se maltrata a los funcionarios, se respeta y se hostiga a los funcionarios de las altas cortes, y internacionalmente se plantea otra cosa como la que se está diciendo en esta sala. En una entrevista del vicepresidente de la República se le preguntó, y sobre el tema de derechos humanos, primero me parece aterrador que sean nuestros propios parlamentarios y un pequeño sector de magistrados quienes presentan en el exterior a nuestra nación como un Estado sin garantías, de gobernantes desalmados, de instituciones sanguinarias y con una sociedad mafiosa, cuando los resultados demuestran todo lo contrario. Y si tienen opiniones distintas al gobierno, no tiene sentido que hablen en el exterior sobre asuntos que deberían ser debatidos internamente. ¿Y cuáles son los magistrados que motivan su crítica? Yo me siento muy orgulloso de nuestra Corte Suprema, y así lo pregono por todo el mundo como una de las fortalezas de nuestra democracia. Ningún país puede mostrar 60 parlamentarios en la cárcel por la acción valerosa y legal de la Corte. Recuerdo yo que esos 60 parlamentarios en la cárcel están allí como producto del trabajo principalmente del grupo de magistrados auxiliares que coordina el doctor Iván Velázquez. Pero continúa el vicepresidente de la República en su intervención. Pero la manera como el magistrado Iván Velázquez maltrata y enloda en el exterior la imagen de nuestro país es inaceptable. Los magistrados deben hablar con sus sentencias, que ya de por sí son reconocidas. Creo que el trato que el gobierno da a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es evidente, y también la contradicción que manifiesta en esta misma sala frente a ello. Para terminar, reiteramos nuevamente a la honorable comisión la necesidad de que se realice en este momento para Colombia una visita in loco que tenga por objetivo conocer directamente todos los hechos que estamos planteando acá.